Race Gurram es una película de Tollywood, cine telugu del sur de la India, de acción y comedia, protagonizada por Allu Arjun como Lucky. Comencemos. Empezamos oyendo un relato de una pareja que tiene dos niños, uno llamado Ram y el otro Lakshman, a quien apodan Lucky. Vemos que mientras Ram es un niño destacado académicamente y de buen comportamiento, Lucky es todo lo contrario. Ram siempre trae trofeos, pero Lucky solo recibe castigos de su padre por sus malas notas, pero la madre siempre protege a Lucky. Ambos niños son buenos, pero uno disciplinado y el otro desbordado por sus emociones. Pasan los años, vemos que Ram se ha convertido en un destacado agente de policía. Por otro lado, Lucky es un joven libre y sin responsabilidades que sigue siendo bastante problemático. Ambos hermanos aún viven con sus padres y tienen otro hermano pequeño. Nos damos cuenta que Lucky y Ram siguen siendo competitivos y se llevan un poco mal. Por otro lado, vemos que un oficial amigo y jefe de Ram llamado Samir está amordazado por Shiva. Primero lo intenta sobornar para que lo deje tranquilo a hacer su carrera política y que la policía no se entrometa en sus negocios, pero Samir es un oficial incorruptible, por lo que Shiva hace que otro oficial de nombre Rajiv le dispare a Samir quitándole la vida. Al día siguiente todos los oficiales hacen las exequias a Samir. Todos los agentes se notan muy afectados, especialmente Rajiv y Ram. Lucky va a un centro comercial y en el ascensor ve a una joven de nombre Spandana, la cual le parece muy hermosa. El ascensor empieza a tener problemas y Lucky se asusta mucho, pero Spandana ni se inmuta por la situación. Esto le causa mucho asombro a Lucky. Más tarde, Lucky saluda a Spandana y en un televisor del lugar están transmitiendo una película. Ahí Lucky se da cuenta de que Sweetie no es normal. Ella le confiesa que sus emociones las expresa internamente. Incluso recibe una llamada informándole de que su madre ha sufrido un accidente y su semblante no cambia, solo se va al hospital. Lucky piensa que eso es algo muy raro. En casa, Lucky hace sentir mal a su hermano por no tener amigos y no disfrutar la vida. Por esto, Ram invita a sus colegas a la casa, beben alcohol y bailan con mujeres. Lucky llama al superior de Ram, quien llega, y al verlos con el uniforme regaña a Ram. Pasados los días, en un banco de la ciudad, unos ladrones llegan a saquear el dinero. En el banco también se encuentran Lucky y Spandana. Uno de los ladrones se enoja al ver que Spandana no muestra miedo. Luego se desespera y por esto el ladrón es capturado por la policía. Más tarde, Lucky le reclama a Spandana, pues su extraño comportamiento casi le cuesta la vida. Luego pregunta quién es su padre. Ella dice que es un empresario llamado Bhim. Lo describe como un hombre tacaño, controlador y algo dramático, el cual aborrece el ruido, y les enseñó a ser silenciosos y ordenados en todos los ámbitos y eventos de la vida. Lucky dice que eso no es vida y que mostrar sus emociones la hará ver aún más hermosa. Por otro lado, a las afueras de la sede de un partido político se encuentra el padre del oficial Samir, al que le quitaron la vida, protestando con un cartel. Los miembros del partido discuten porque varios no quieren que Shiva Reddy se una al grupo, ya que es bien sabido de sus negocios oscuros. El sujeto llega a la reunión y nos damos cuenta que este es un antiguo financiador de ese partido, por lo que no le pueden negar la postulación. A la salida, Shiva ve al padre de Samir y sus secuaces lo quieren golpear, pero llega Ram y lo defiende. Ram también va a reclamar al presidente del partido por darle un puesto a Shiva. El presidente hipócritamente dice que si le lleva pruebas de los negocios ilegales de Shiva, entonces le quitará el apoyo. Más tarde vemos que Lucky lleva a Spandana a su casa. En ese momento pasa su hermano pequeño, a quien atropellan cruzando la calle. Lucky y sus padres llevan al niño rápido al hospital, tomando el auto de un diputado llamado Govardhan. En el hospital el diputado discute pues su carro no está en el lugar que lo dejó. La prensa llega al lugar ya que Lucky los llamó. Estos malinterpretan el enojo de Govardhan y piensan que está peleando por la seguridad del niño. Lucky refuerza este relato haciendo que el diputado apoye la operación del niño y quedando como un político preocupado por la ciudadanía. Como la noticia se hace fuerte, el diputado es ascendido. También se anuncia en las noticias la postulación de Shiva Reddy. Otro día, Govardhan le agradece a Lucky por traerle suerte, pues al ayudar a su hermano le abrió más puertas en la política y le dice que cuando tenga algún problema no dude en pedirle ayuda. En la noche, mientras Shiva celebra su postulación, Ram siente enojo y frustración.
Ram se encuentra en un retén y por ahí pasa su hermano. Este lo molesta un poco pues ve que va con Spandana. Al final terminan disgustados y Lucky no le dice a Spandana que ese es su hermano. El padre de Spandana nota que su hija se está comportando diferente y le pregunta qué le pasa. Spandana dice que conoció a un chico y que se casará solo con él y no aceptará a ningún otro. Esto hace sentir extraño al señor Bean y le pide que se lo describa. Sweetie le dice que mejor él mismo hable con Lucky y concerta una cita para que se conozcan. El señor Bean llega a la Puerta del Sol. Lucky saluda de manera muy formal. Luego empiezan a ocurrir accidentes en el lugar y el señor Bean se altera mucho, pues no está acostumbrado a la realidad de la ciudad. Luego aparecen unos hombres quienes quieren pelear con Lucky. Mientras escapan, Lucky le confiesa al señor Bean que el líder de quien los persigue es el padre de una chica con la que tuvo un amorío hace poco. El señor Bean se sorprende, pues ahora anda con su hija. Finalmente Lucky escapa y el otro hombre le pregunta a Bean si es familia de Lucky. Bean le responde que anda saliendo con su hija, por lo que los hombres se ríen y se compadecen, diciendo que tiene la peor suerte del mundo, y le dan sus armas para que se vengue de Lucky en un futuro y se van. Aquí escuchamos la canción Cinema Shopista Mama. Bean llega a su casa muy enfadado y regaña a Spandana. Luego llega Lucky, quien ya le ha explicado a la joven que lo de la otra chica era un malentendido. Sin embargo, el señor Bean está decidido a rechazar esa relación. Además confiesa que ya se había enterado de que él estaba con su hija, pues el oficial Ram lo llamó para advertirle de no permitir que su hija anduviera con un bueno para nada como Lucky. Esto hace sentir muy mal a Lucky. Ben termina diciendo que el día que su propio hermano lo vuelva a llamar y le diga que Lucky es un buen prospecto, ese día aceptará la relación y se va. Lucky va a reclamarle a su hermano. Ram simplemente le contesta que todo lo que dijo es verdad. Lucky le dice que tiene envidia de que él sí viva el amor y Ram no. Ram contesta que debe cuidar su imagen como policía y es sincero sobre que su hermano es un vago. Lucky lo ofende al dar a entender que quizás recibe sobornos. Ram se molesta mucho pues es un policía ejemplar. Los padres los ven peleando y van a separarlos. La madre, quien siempre estaba del lado de Lucky, lo abofetea, lo cual hace sentir muy mal al joven y se va. La señora también se siente muy mal. Lucky dice que se vengará de su hermano. Por otra parte, el padre jefe del policía fallecido le da a Ram unos documentos de una investigación que él llevaba y dice que piensa que fue el motivo por el cual le quitaron la vida a su hijo. De esto informan a Shiva, quien envía a sus hombres a interceptar el auto de Ram y a destruir las pruebas en su contra. Mientras van por la ciudad, Lucky toma el auto de su hermano como venganza. En el auto está el portafolio con las pruebas de los negocios de Shiva. Más adelante, los amigos de Lucky se bajan del auto y Lucky continúa solo. En la carretera, los secuaces de Shiva Reddy lo interceptan y lo chocan entre 3 vehículos hasta tirarlo por un barranco. Lucky logra saltar del carro y salvarse. El auto se empieza a quemar y los secuaces llaman a Shiva informando que Ram y la carpeta han sido eliminados. Lucky sube el barranco. Al principio los golpea pensando que lo querían eliminar a él, pero estos confiesan que a quien querían quitarle la vida era al oficial Ram, lo cual hace enfurecer aún más a Lucky, quien luego de golpearlos va en busca de Shiva Reddy, al cual golpea y se lo lleva en un auto. Los secuaces llegan a defender a Shiva y a llevarlo de regreso a la ciudad para su postulación. Lucky amenaza a Shiva Reddy y lo deja colgando de un árbol. Más tarde, en los noticieros informan que alguien agredió a Shiva Reddy y este se encuentra en el hospital. Al día siguiente, el padre de Shiva Reddy llega al hospital muy enfadado y amenaza al líder del partido y dice que se vengará de la persona que le hizo eso a su hijo. Por otro lado, Ram está muy enfadado porque el auto se quemó con los documentos que le dio el padre de su compañero fallecido y dice que revisará las cámaras para saber quién se llevó su auto. Los amigos de Lucky le dicen esto y se preocupan de que Ram se dé cuenta que fueron ellos. También le informan que el padre de Reddy lo busca para vengarse. Lucky decide ir a dar la cara y se reúne con el padre de Shiva. Le explica toda la situación y dice que aunque no se lleva bien con su hermano, su sangre lo impulsa a defenderlo y le advierte mantenerse al margen de un conflicto con ellos por el bien de todos. Al final comenta que sus padres tienen 2 hijos, si uno fallece les quedará el otro, pero en su caso solo tiene a Shiva Reddy y es mejor que sea sensato y que hable también con su hijo para que se comporte. Los amigos de Lucky le reclaman por meterse con los Reddy, ya que son gente temida, pero Lucky dice que no hay nada que temer, pues ya habló con el señor Reddy.
Por otro lado, quiere arreglar la relación de su hermano y confiesa que cuando estaban en sus 20s les gustaba una chica llamada Suita, pero Lucky le confesó primero su amor, luego ella rechazó a Ram y aunque Ram sí le gustaba, la chica se sintió mal por culpa de Lucky. Spandana dice que deben hacer que se reencuentren. El padre de Shiva Reddy le dice a sus hombres que el asunto de la venganza le pertenece solo a su hijo y ellos no intervendrán. Otro día la policía va a un café a investigar, ya que en las cámaras de seguridad se ve a los 3 amigos de Lucky bajando del vehículo y entrando a ese lugar, pero no logran obtener más información. Por su parte, el padre de Spandana está bebiendo mucho alcohol, por lo que Spandana le dice en broma que le quite la vida. Mientras, Lucky está en otro pueblo y vemos que va corriendo con Suita, pues estaba a punto de casarse. En eso ven al señor Beam con una pistola y así logran disipar a la muchedumbre. Luego escapan en un vehículo, pero el padre de Spandana se cae. Al llegar a la casa, Lucky ve muchos autos y pregunta a su madre quiénes son. Esta dice que son los familiares de la chica que se va a casar con Ram. Lucky se preocupa e intenta arruinar la reunión de la boda, pero Ram lo hace salir. Lucky le cuenta todo a Suita y hacen que se encuentren accidentalmente. Ram se alegra de verla nuevamente. Más tarde, Ram intenta pensar cómo deshacer el trato del matrimonio arreglado y no le queda de otra que pedirle ayuda a Lucky. Y lo hace accidentar y en el hospital le pide al doctor que diga a la familia de la novia que por el accidente su miembro ha quedado disfuncional. El padre al escuchar esto decide que no hará la boda de su hija con Ram y se van. El padre de Lucky y Ram también se preocupa y se siente mal, pues piensa que es verdad. Al día siguiente en casa, Ram se entera de lo que el médico dijo y se enfada. Los padres descubren que es mentira y se alivian. Luego Ram discute con Lucky. Este último le dice a Ram que él es el hijo perfecto, merecedor de una buena mujer, y se va. El padre de Shiva Reddy va al hospital y ve que su hijo se ha ido. Shiva pasa por el árbol donde Lucky lo golpeó y luego se va a buscarlo. Lucky le dice a Shiva que se olvide de lo que pasó por su bien y que lo mismo le dijo a su padre. Esto enfurece a Shiva Reddy, quien va a casa de su padre y le reclama por haber dejado a Lucky con vida. El señor le advierte a su hijo que debe ser inteligente. Primero debe asegurarse de ser diputado y luego sí golpearlo en el orgullo. Shiva Reddy se calma y acepta que así debe ser. Pasado el tiempo vemos que efectivamente Shiva Reddy se ha convertido en diputado. Su padre ha sobornado a todos. El padre le dice a Shiva Reddy que ahora sí puede empezar su venganza. Es así como a los pocos días sale una entrevista en televisión. Una chica dice que el oficial Ram la ha amenazado y hizo propuestas indecentes. La chica toma veneno en vivo. Todas las personas empiezan a pedir justicia por la chica, por lo que inician una investigación a Ram. Y Ram es tratado muy mal públicamente. La familia de Ram saben que él es inocente y lo apoyan. Ese día, estando en casa, llegan unos oficiales con una retroexcavadora a destruir la casa de los padres de Ram y Lucky. El oficial jefe les muestra una orden con la firma de ellos para demoler y dejar ese espacio como vía pública, pues según el documento están invadiendo el espacio. Ram dice que alguien les está haciendo eso intencionadamente y Lucky piensa en Shiva Reddy. Dice que esperen una hora y va en busca de Shiva. Este lo trata mal y se ríe. Esa noche el padre del oficial fallecido habla con Ram. Le dice que fue su hermano Lucky quien se llevó la camioneta donde estaban los documentos con las pruebas y fue culpa de él que éstas se quemaran. Le dice que está decepcionado y se va. Ram se ve muy impactado ya que no sabía que su hermano era el que le robó el vehículo. Más tarde llega Lucky y Ram le reclama. Dice que por su culpa Shiva le ha dañado la vida y hace que se vaya de la casa. Un grupo de hombres toman a Lucky y lo cuelgan en el árbol donde él había colgado a Shiva Reddy. Ahí está el hombre. Lucky lo ve cuando recupera la conciencia, pero no se nota preocupado y dice que ahora empezarán la carrera de caballos. Lucky se desata del árbol y escapa. Otro día vemos a Lucky en el hospital. El señor Govardhan va a visitarlo. El doctor le dice que padece una enfermedad y tiene poco tiempo de vida, por lo que Govardhan le pregunta a Lucky si desea algo en lo que él pueda ayudarlo, y Lucky aprovecha para decir que su sueño es ser oficial de policía, por lo que el ministro acepta y hace una presentación especial con los altos mandos de la policía para informar de la incorporación de Lucky a la policía por 2 días.
Lucky reúne a los oficiales de la ciudad y dice que su objetivo es el criminal Shiva Reddy, y todos están de acuerdo con esto. Luego vemos a la familia y Ram que van en un vehículo, pero son interceptados por los secuaces de Shiva Reddy. Spandana intenta abrir las puertas, ya que ven que el otro vehículo quiere volver a chocarlos, pero en ese momento aparece Lucky, quien lleva su uniforme de policía y pelea con los secuaces. Este les explica que es oficial por 2 días. Luego llegan 2 patrullas de oficiales a respaldar a Lucky. Como Ram le dice a Lucky que comete un error, este ordena que lo esposen y lo mantengan vigilado mientras hacen la cacería a Shiva Reddy. Lucky y todo el equipo de oficiales van a los negocios ilegales de Shiva, entre ellos un gran depósito de bebidas alcohólicas, unas bodegas con medicamentos y una de fabricación de dispositivos. Con esto hacen que Shiva ingenuamente les entregue la lista con el nombre y ubicación de todos sus negocios, pensando en que así ayudará a protegerlos. El oficial a cargo es quien recoge la lista. Luego toda la información con videos es enviada a diferentes medios de información, quienes rápidamente difunden las noticias de los negocios ilegales de Shiva Reddy, y la policía empieza a clausurarlos. Los medios de noticias cubren todo con detalles y los ciudadanos empiezan a darse cuenta de la calaña que es Shiva Reddy. También encuentran a la mujer quien en la entrevista dijo que Ram la había ultrajado falsamente. Esta confiesa que le pagaron por ello. El padre de Shiva es arrestado. Luego Shiva es suspendido de su cargo para investigarlo, pero este se escapa. El ministro Govardhan es regañado por los funcionarios por haberle dado facultades a Lucky, por lo que buscan a Ram y le piden que detenga a su hermano. Por su parte, Lucky llega al lugar donde se oculta Shiva. Aquí tienen una fuerte pelea. Lucky arresta a Shiva y Ram también arresta a Lucky. Otro ministro llega a regañar a Lucky, le dice que por haber hecho tantos destrozos en el estado debe pagar cadena perpetua. Además los hizo quedar muy mal como institución, pues lo que no habían hecho en varios años, él lo hizo en 2 días. Govardhan, el ministro y Ram siguen hablando y reflexionan, pues la gente a la que entrevistan dicen que el equipo especial que eligió el Ministerio de Justicia fue muy eficiente y están contentos con los resultados del gobierno. Por esto deciden dejar libre a Lucky. Lucky también les pide a los ministros dejar el equipo especial de policía a cargo de su hermano Ram para que sigan combatiendo la ilegalidad. Luego dejan escapar a Shiva Reddy, pero Rajiv, el amigo del policía fallecido, lo intercepta y le dispara en la cabeza, completando su venganza. El equipo especial de policías anuncian que seguirán protegiendo a la ciudadanía, y los padres de Lucky y Ram se alegran de que sus 2 hijos por fin se empiecen a llevar bien. La película es del año 2014, es muy buena, muy entretenida y cómica. La palabra Gurram significa caballo en telugu, por lo que la traducción del título es caballo de carreras, que era como Shiva le comentó a Lucky que lo apodaban. En la historia vemos cómo Lucky crece sintiéndose mal porque su hermano es un oficial ejemplar, mientras que él tiene otras aspiraciones. La rivalidad se crea porque Lucky ha crecido recibiendo constantemente comentarios de comparación, pero luego Lucky se da cuenta de que ama a su hermano, independientemente de que sean diferentes. Esto se ve cuando le van a hacer daño a su hermano y él no puede tolerarlo. Por otro lado, la canción Cinema Shopista, Mapa o Mamá, traduce a suegro, te voy a mostrar el cine. Y en términos literales quiere decir que le va a mostrar cómo se vive la vida. Pues Spandana y su padre eran personas cohibidas e inexpresivas, mientras que Lucky era un joven escandaloso y despreocupado. Aunque el video de esta canción siempre me ha parecido un poquito raro, como bizarro, aunque la canción sí es muy buena. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado.